Hoy vamos a abordar un tema increíblemente delicado y profundo, guiados por un material titulado Cuando se pierde la confianza. La meta es clara: desarmar la compleja realidad del abuso sexual para entender no solo la herida inicial, sino las ondas expansivas que genera. Y, más importante aún, el camino hacia la sanidad que se propone. Es un tema que exige mucho cuidado, y el material de origen lo establece desde el principio con una idea que es a la vez simple y devastadora. ¿Cuál es esa idea? Dice algo así como que el abuso sexual es de los pocos delitos que provocan más vergüenza en la víctima que en el agresor. Uf. Y esa frase, creo, es el punto de partida perfecto, porque nos obliga a preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué la persona que sufre el daño es la que carga con el secreto y la culpa? Exacto. Es que esa inversión de la vergüenza es el núcleo del problema. Entonces, para empezar a desglosar esto, vayamos a lo básico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de abuso sexual? Porque la definición que se nos ofrece aquí es mucho más amplia de lo que uno podría pensar. Mucho más. No se trata solo de un acto físico forzado. La definición es cualquier contacto o interacción en la que una persona vulnerable es utilizada para la gratificación o estimulación sexual de alguien más fuerte. La clave entonces es el desequilibrio de poder. Fíjate que sí, esa es la clave. El desequilibrio de poder y el uso de una persona como un objeto para la satisfacción de otra. O sea que esto abre la puerta a muchísimas más situaciones de las que imaginamos. Totalmente. Y para que quede más claro, el análisis lo divide en categorías. Está, por supuesto, el abuso físico, que es lo que solemos asociar con el término. Toques, roces, etc. Claro. Pero también está el abuso visual. Exponer a un menor a pornografía o escenas sexualmente explícitas. Ok. Luego, el verbal, que puede ir desde comentarios seductores hasta palabras humillantes de connotación sexual. Y mencionan una cuarta categoría que me parece la más sutil y quizás la más confusa. La psicológica. Es la más insidiosa. ¿Por qué? El ejemplo que se da es muy potente. Una madre que, sintiéndose sola, le cuenta a su hijo de 12 años sus frustraciones sexuales con su pareja. Lo convierte en su confidente. Visto desde afuera, podría no parecer abuso en el sentido clásico. Exacto. Pero lo es. Se está violando la identidad sexual de ese niño, forzándola a una intimidad adulta para la que no está ni emocional ni psicológicamente preparado. Se le roba su niñez. Se borran las fronteras que deberían protegerlo. Ahora, para darle dimensión a esto, el material presenta unas estadísticas que son francamente abrumadoras. Son un golpe de realidad. En Estados Unidos, se calcula que 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de algún tipo de contacto abusivo antes de cumplir los 18 años. 1 de cada 3. Es una cifra altísima. Y espera, que es aún peor, porque si se incluyen actos como el exhibicionismo, el número salta a 1 de cada 2. La mitad. La mitad. Y aunque históricamente se ha visto como un problema que afecta principalmente a las mujeres, los datos más recientes que se citan sugieren que para los hombres la cifra podría ser tan alta como del 33%. Wow. El problema es que hay una mayor renuencia a admitirlo por los estigmas culturales de masculinidad. Esto no es un tema de mujeres, es una epidemia silenciosa y generalizada. Estas estadísticas me hacen preguntar, ¿estamos ante un fenómeno moderno? ¿O el material lo presenta como un problema que siempre ha estado ahí, solo que oculto? Definitivamente lo segundo. De hecho, lo llama un legado de vergüenza, algo que se ha pasado de generación en generación como un oscuro secreto de familia. Entiendo. Lo que sí se argumenta es que ciertos factores modernos, digamos, echan leña al fuego. La ruptura de las estructuras familiares, la omnipresencia de la pornografía y lo que describe como una decadencia de valores morales. Para demostrar que este silencio no es nuevo y que la conversación pública es necesaria, se recurre a un ejemplo muy antiguo y muy crudo, la historia bíblica de la violación de Tamar. Así es. Es una historia brutal en el libro de 2 Samuel, que tiene todos los elementos. Amnón, el medio hermano consumido por la lujuria. Tamar, la hermana vulnerable. Y David, el padre y rey, que es completamente pasivo y no hace justicia. Exacto. Y el análisis que se hace de esta historia es fascinante. ¿En qué sentido? En que Tamar no se queda callada. Después del abuso, ella se rasga las vestiduras, se echa ceniza en la cabeza y sale a la calle gritando su dolor. Su aflicción es pública. Una protesta visible.
Y lo que se argumenta es que este acto, aunque doloroso, fue absolutamente necesario. Fue la única forma de sacar el mal de Amnón a la luz. Si ella hubiera guardado el secreto por vergüenza, él habría seguido adelante, quizás con otras víctimas, protegido por el silencio. Y las consecuencias de ese acto de abuso, a pesar de que ella lo expuso, fueron enormes, ¿no es así? Gigantescas. El texto lo describe como un temblor que, aunque sacudió una sola vida, produjo marejadas que afectaron a todo un reino. ¿Cómo? Años después, otro hermano, Absalón, venga a Tamar asesinando a Amnón, lo que a su vez desencadena una guerra civil que casi destruye el reinado de David. Es una ilustración perfecta de cómo un solo acto de abuso, mal gestionado, puede tener ondas expansivas que destruyen incontables vidas a su paso. Exactamente. Esa idea es muy potente. Me hace pensar, si abriéramos la puerta de esos cuartos cerrados de los que hablaban las analogías, ¿qué encontraríamos dentro? ¿Cuáles son esas heridas específicas y duraderas que el material identifica? Bueno, para entender ese impacto podemos agrupar el daño en 4 sentimientos clave que la víctima experimenta. El primero, y quizás el más fundamental, es un abrumador sentimiento de impotencia. Impotencia. Sí, durante el abuso, la persona se siente completamente incapaz de detener lo que pasa y, peor aún, incapaz de detener su propio dolor interno. Y supongo que ese sentimiento no desaparece cuando el abuso termina. Al contrario, se transforma. Se convierte en un intento agotador y desesperado por controlar cada mínimo aspecto de la vida. La lógica es, si todo está bajo mi control, nunca más volveré a ser vulnerable. Claro, el perfeccionismo, una necesidad obsesiva de orden. Justo eso. El ejemplo que se da es el de una mujer que reacciona de forma desproporcionada, pegándole a su hijo de 6 años por jugar en el lodo. Y ella misma lo reconoce, diciendo, me aborrezco cuando algo no está en orden. Es una carga terrible. Es una carga imposible de llevar, porque esa búsqueda de perfección siempre termina en fracaso, y cada fracaso alimenta el autodesprecio y la desesperanza. Terrible. ¿Cuál es el segundo sentimiento? El segundo sentimiento clave es el de traición. Y aquí hay otro dato demoledor. Se afirma que en el 89% de los casos, el agresor es un familiar o una persona conocida y de confianza. Ese número lo cambia todo, Claro, porque no hablamos de un ataque por parte de un extraño en un callejón oscuro. Hablamos de una traición en el lugar que debería ser el más seguro del mundo. La familia, el círculo de amigos. el abuso no ocurre en un vacío. Y a menudo se menciona el término grooming. ¿Podrías explicar un poco qué es? Es crucial entenderlo. Grooming o preparación. No es algo que sucede de un día para otro. Es un proceso lento y manipulador. El abusador actúa como el amigo perfecto, el confidente, El tío favorito. tan condicionada que ni siquiera sabe cómo reaccionar. Es una trampa psicológica. Perfectamente diseñada. Y la traición puede ser doble, No solo del agresor. sino también de otros adultos que debieron proteger y no lo hicieron. Exacto. Se habla de la traición del padre o la madre no transgresor, aquel que ve señales, que sospecha o que incluso sabe, pero elige mirar para otro lado. El ejemplo que dan es durísimo. El de una madre que ve a su hija de 10 años en la cama con un primo de 16 y no hace nada. Nada en el momento. Y semanas después, su única reacción es un comentario vago y acusador a la niña. Esa inacción es una segunda herida, tan profunda como la primera. Espera, detengámonos un segundo aquí. La consecuencia de esta traición es una de las ideas más potentes del material. El abuso puede reconfigurar el cerebro a tal punto que la seguridad se siente aburrida y el peligro se siente emocionante. Es que la brújula interna de la confianza queda completamente rota. Rota. Es una paradoja trágica. Las víctimas aprenden a desconfiar de la intimidad genuina. Una persona buena, estable, puede generarles ansiedad o parecerles aburrida. Mientras que una persona caótica o explotadora puede resultarles emocionante. O familiar, porque ese patrón de relación disfuncional es el único que conocen. Aborrecen su propio deseo de cercanía porque, en su experiencia, la cercanía siempre ha llevado al dolor. ¡Qué terrible! El tercer sentimiento es el de la confusión, y este es un punto increíblemente complejo. Es quizá el más difícil de procesar. Se refiere al hecho de que, aunque el abuso es perverso y degradante, el cuerpo puede responder con placer físico.
Y eso crea un cortocircuito emocional y mental violento. Totalmente. Por un lado, la víctima siente dolor, humillación, asco. Por otro, puede sentir excitación física. Y en algunos casos, esa es la única forma de atención o intimidad que recibe. O sea, se crea una asociación tóxica en la mente. Una asociación perversa. Sexo, intimidad y vergüenza se entrelazan de una manera que es casi imposible de desenredar. Esto lleva a una lucha de por vida con la propia identidad sexual, Que se manifiesta en los extremos. en dos extremos opuestos, o una promiscuidad compulsiva, o un rechazo y un asco total hacia el sexo, viéndolo como algo inherentemente sucio. Y después de todo este daño emocional y psicológico, llegamos al cuarto sentimiento. El daño espiritual. La sensación de ser rechazado por Dios. Es la culminación. La víctima mira su vida y piensa, ¿dónde estaba Dios cuando esto pasaba? Si de verdad me amara, no lo habría permitido. Y la conclusión es que o Dios está disgustado con ellas, o simplemente no le importan. Se sienten espiritualmente sucias o abandonadas. Y esto se manifiesta generalmente en dos caminos. Algunas personas se vuelven extremadamente legalistas. Intentan portarse bien para ganarse el favor de Dios. Es un intento desesperado de limpiar una mancha que sienten por dentro. El otro camino es el opuesto. Le dan la espalda a Dios por completo, asumiendo que Él ya les dio la espalda primero. Después de escuchar todo esto, la pregunta es inevitable. ¿Hay salida? Es un panorama que parece desolador, pero el material dedica la misma energía a trazar un camino, un proceso. Es un proceso activo, no pasivo. No se trata de sentarse a esperar que el tiempo lo cure todo, porque ya dijimos que el tiempo por sí solo no cura bien esta herida. ¿Y cuál es el primer paso? El primer paso de este proceso es enfrentar la verdad. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Solo admitir lo que pasó? Es más que eso. Sí, empieza por salir de la negación y poder decir, sí, fui víctima de abuso. Pero también implica ser brutalmente honesto sobre la magnitud del daño, sin minimizarlo. Sin el no fue para tanto. Exacto. Y hay una tercera parte, que es crucial. Reconocer y ser honesto sobre las formas de autoprotección que se han construido. Esos muros, ese control, esa desconfianza. Entendido. El segundo paso es abrazar la tristeza. Suena poético, pero en la práctica parece increíblemente difícil. ¿Por qué alguien querría abrazar el dolor? Es una excelente pregunta, porque va contra todos nuestros instintos. Pero es que no puedes sanar una herida que te niegas a mirar. La analogía que se usa es la de un perro maltratado. A ver. Cuando alguien se acerca con amabilidad, el perro gruñe o huye. No porque odia a la persona, sino porque huye del recuerdo de su propio dolor. Entonces, abrazar la tristeza es permitirse sentir. Es permitirse llorar. Se cita el pasaje de Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Significa darse permiso para afligirse por todo lo que se perdió. La inocencia, la confianza. Y también por las formas en que uno ha reaccionado al daño. También por eso, la amargura, el odio. Es en esencia unirse al propio dolor de Dios por la injusticia que ocurrió. El tercer paso es optar por rendirse. Esto puede sonar a derrota, pero el material le da un significado muy diferente, ¿verdad? Rendirse al dolor, sino rendirse en medio del dolor. Es dejar de luchar en nuestras propias fuerzas, dejar de resistirse a Dios y en su lugar entregarse a su cuidado. Confiar. Confiar en alguien que conoce el sufrimiento desde adentro, no desde afuera. El material lo conecta con la figura de Cristo argumentando que Él mismo fue una víctima y entendió el sentimiento de abandono. Y eso nos lleva al cuarto y último paso. Procurar el amor. Este es el objetivo final. Se describe como desarrollar un hambre y sed de justicia. Y aquí la palabra justicia no significa venganza, Sino relaciones correctas. Anhelar tener una relación correcta y sana con Dios y relaciones correctas y sanas con los demás. Es ese anhelo lo que finalmente abre la puerta a la misericordia y al perdón. tengo que ser honesto, la idea del perdón en este contexto es muy difícil de procesar. Para muchas víctimas podría sonar como una bofetada, como que se les pide que simplemente lo superen. Es la objeción más importante y más válida.
Y por eso se es muy cuidadoso en definir lo que el perdón no es. ¿Qué no es? No es olvidar, no es pretender que no dolió, no es suprimir la ira justa, y definitivamente no es necesariamente reconciliarse con el agresor o poner fin a las consecuencias legales. Ignorar la justicia no es perdón. No es complicidad. Entonces, ¿qué es? Se define como una decisión, no un sentimiento. Es la decisión de cancelar la deuda que el agresor tiene con nosotros. Y la motivación última que se propone es la deuda infinitamente mayor que Dios nos perdonó. Perdonamos porque hemos sido perdonados. Ese es el argumento. Es un acto de la voluntad que te libera de la carga del odio. Es como soltar una piedra al rojo vivo que te estaba quemando la mano. No lo haces por el agresor, lo haces por ti. Para que tu corazón tenga espacio para sanar. Exacto. Y se menciona algo que parece radical, que este perdón puede llevar a hacer el bien al agresor. ¿Y eso qué significa? Bueno, hacer el bien no significa invitarlo a cenar. A veces el mayor acto de amor y bien que se puede hacer por un agresor es confrontarlo, llevarlo ante la justicia, para que enfrente las consecuencias de sus actos. ¿Para que él también pueda encontrar su propia restauración? Exacto. Es un amor que busca la verdadera justicia, no la venganza. Es un viaje completo el que se describe, un camino que empieza en la oscuridad de comprender la profundidad del daño, pero que avanza a través de un proceso muy estructurado y, en última instancia, esperanzador. El mensaje central es que, sin importar cuán profunda sea la herida, la restauración no solo es posible, sino que es el destino final del proceso. Exactamente. Y el material nos deja con una reflexión final muy poderosa. Cita una bienaventuranza que dice: «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Esto nos invita a pensar en algo profundo. Aquellos que transitan este camino tan difícil, desde ser víctimas del caos hasta convertirse en instrumentos de paz, primero para sí mismos y luego para otros, terminan reflejando la imagen misma de su familia divina. Es una idea muy potente. Y la pregunta que nos queda es, ¿qué significaría, no solo para una persona, sino para una comunidad entera, hacer este viaje del caos, del abuso, a convertirse en esos pacificadores que son un reflejo vivo de la restauración y la esperanza?